Subir de nivel en WoW Classic es muy divertido, pero a veces puede llegar a ser un poco pesado, sobre todo para los jugadores más nuevos. En esta guía os voy a enseñar cómo subir fácil de nivel. ¡Empezamos! Subir de nivel de esta manera tiene tres cosas muy buenas. La primera, que subes muy rápido, por no decir que yo creo que es el método en el que se gana más experiencia en esta franja de niveles. Por otro lado, durante la realización de este obtendremos mucho oro. Y por último, al ser en una instancia, estamos a salvo de los enemigos de la facción contraria. También os aviso que al principio puede ser un poco complicado, pero una vez le pilles el truco ya es muy sencillo. Una vez dicho esto, vamos a ello. Cuando lleguemos al nivel 42, nos dirigimos a la mazmorra Zul'Farrak, que se encuentra en Tanaris. Una vez dentro, el objetivo es conseguir llegar a las tumbas que se encuentran casi al final de la mazmorra. Sacamos la montura y nos dirigimos a la primera zona segura. En estas zonas seguras podemos ocultarnos de los enemigos para que se realicen. Habréis notado que intento nunca darle la espada a los enemigos, porque si te golpean por detrás hay una pequeña posibilidad de que te atonten y te desmonten. Antes de llegar a las zonas seguras, puedes meter una nueva escarcha para asegurar. A veces los enemigos se aproximan demasiado y pueden saltarse la zona segura. Con esto evitamos que pase cualquier cosa. Para ocultarte de los enemigos es mejor sentarte, sobre todo si tienes un personaje con una hitbox más grande como los trolls. Ahora vamos a la última zona segura, intentando atraer el menor número de enemigos posible. Y llegamos a la última zona segura. Para entrar aquí hay que hacer el salto primero y avanzar después. Con esto nunca vas a fallar. Si saltas a la vez que avanzas puede que te quedes atascado y mueras. Para atraer al jefe simplemente entra y sal. Es necesario activarlo porque si no, cuando abras las tumbas los zombies te atacarán directamente en vez de ir hacia el jefe. Hay dos enemigos patrullando la zona. Podéis esquivarlos porque son fáciles, pero si os sentís más cómodos podéis matarlos. Ahora, cuando hemos salido de combate, empezamos a abrir todas las tumbas. Primero empezamos por las de la izquierda. Tened cuidado de que no os cojan los zombies, si os cogen os matarán de un golpe. Nos acercamos por la izquierda y abrimos la siguiente fila de tumbas de la derecha. Por último, las que están más cerca de la zona segura. Salimos de combate y activamos armadura de mago, ya que vamos a necesitar la regeneración de maná. Ahora escalamos por la estatua. Primero saltamos al colmillo, después a la cabeza y del saliente saltamos al muro. Ahora llega este salto que puede ser complicado, hasta que le pillas el truco. Lo que tienes que hacer es, al contrario que el anterior de saltar y correr, aquí corremos y saltamos, pero en el aire soltamos las teclas y no pulsamos ninguna más. No hagas clic ni muevas el personaje tampoco. Es algo complicado, pero al final le terminarás cogiendo el truco. Cuando el personaje esté quieto, volvemos a hacer salto primero y avanzar después, y al final salto y hacia la izquierda para alcanzar el muro. Con algunos modelos como los gnomos, quizá encontraréis más fácil si saltáis en montura y desmontando en el aire. Ahora, ¿cómo atraemos a todos estos enemigos? En esta zona el jefe te tocará si eres nivel bajo. No te preocupes porque no llegará a la zona donde matamos a todo el grupo. Cuidado con esta zona porque existe un estrecho foso, que si te caes es muy difícil salir, y para entonces los enemigos te habrán cogido. Acércate a los costados del muro para asegurar que no se reinician los grupos que vas atrayendo, pero con cuidado,
porque algunos enemigos te podrán pegar si te cogen el borde de los muros. Ahora llega la parte crítica de este método, y es juntar todos los enemigos. Lo que viene a continuación, y donde está la clave de este método, es este salto. Antes de hacer este método tienes que practicar este salto hasta que no falles, porque si fallas estás muerto. No es excesivamente complicado, pero hay que pillarle el truco. Al final del vídeo os añadiré claves para que este método sea más fácil. Utilizamos ventiscas rango 1 para agruparlos y comenzamos a derretirlos con ventiscas rango máximo. Mi recomendación es hacer una ventisca en cada lado del muro. Si se te escapa uno y te ralentiza no podrás saltar y morirás. No mueras porque no es rentable este método si mueres constantemente. Al 30% de maná, recomiendo utilizar la gema de maná de mayor rango que tengáis. Así después de evocar tendréis la siguiente próximamente disponible, en caso de que aún no hayan muerto todos. Utiliza todas las habilidades disponibles, porque entre los reinicios y la distancia te habrán vuelto. Podréis notar que cuando están próximos a su muerte los enemigos comienzan a andar más lentos. En ese momento es más fácil terminarlos. Y eso es todo. Parece fácil, ¿no? The Horde will never die. Ahora, para terminar el vídeo, os voy a comentar qué necesitáis para realizar este método. Lo primero, ser mago y de nivel 42, como mínimo. Yo os recomiendo que empecéis a hacerlo a nivel 44, ya que es cuando conseguiréis la ventisca rango 4. Y aquí os podéis quedar hasta el nivel 54. Y por supuesto, la montura. En cuanto a los talentos, serán los típicos de daño diario de mago. Os dejo aquí una imagen con los que yo utilizo. Los resultados de este método son entre 80.000 y 160.000 de experiencia a la hora, dependiendo del nivel que seas, más o menos, y 40 de oro o más a la hora. También os dejo los últimos consejos para que os hagan más fácil la vida. Si te caes en el salto, no te preocupes, existe una zona segura para reiniciar y empezar de nuevo. Poner piedra de hogar en Gadget Tank te ahorrará tiempo para cuando tengas que vaciar las bolsas. Recuerda vaciar las bolsas antes para recoger todo el botín. Puedes crear varios rangos de gemas para tener más maná, aparte de tener pociones. Algunas cosas que te pueden ayudar son las bombas de ingeniería y el encantamiento de botas de velocidad menor. Este último sirve para que no se os atragante el salto clave. Los enemigos no te atontarán si tienes un escudo activado. Intenta tener siempre escudos activos prestando atención al maná. Con la ayuda de alguien puedes hacer grupo con tu personaje secundario, y así reiniciar la estancia y no tener que salir. Haciendo esto, tu personaje aparecerá directamente en la entrada. Recordad que, al cambiar de personajes, el líder se pasará automáticamente a los 2 minutos de haberte desconectado. A veces aparecerá un enemigo raro al lado del jefe. No te preocupes por él, puedes meterle polimorfia si se pone complicado. Muchas gracias por ver esta guía de subir de nivel en Zul'Farrak. Si este vídeo te ha resultado útil, por favor, haz clic en me gusta. Esta es la forma que tengo yo de saber si este contenido os gusta y queréis más en el canal. Un saludo y hasta la próxima.